Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. La naturaleza entera pareció llorar la muerte de su creador. La tierra tembló, las rocas del Calvario se partieron, se desgarró el velo del templo, las tumbas se abrieron. El centurión romano que guardaba a los ajusticiados, exclamó: «Este hombre era realmente el Hijo de Dios». Sepultura de Jesús. Algunas horas después, un soldado, para justificar la muerte de Jesús, abre de una lanzada el costado de la víctima, y de la herida sale agua y sangre. José de Arimatea y Nicodemo obtuvieron el permiso de Pilato para sepultar el sagrado cuerpo. Habiéndolo desclavado de la cruz, lo colocaron en un sepulcro nuevo, excavado en una roca. Los judíos, sabiendo que Jesús había predicho su resurrección y temiendo que vinieran a robar el cadáver, sellaron la tumba con el sello de la nación y pusieron varios soldados para que la guardaran. Esta precaución, completamente providencial, solo va a servir para hacer más auténtica la resurrección de Jesucristo. Resurrección de Jesucristo. El domingo, al despuntar la aurora, Jesús sale lleno de gloria de la tumba sin remover la piedra. La tierra tiembla, un ángel desciende del cielo, hace rodar la piedra, se sienta en ella y siembra el espanto entre los guardianes del sepulcro. Estos, viendo vacío el sepulcro, corren a anunciar al Sanedrín la resurrección del crucificado. Los príncipes de los sacerdotes les entregan una cantidad de dinero para que esparzan la voz de que, estando ellos durmiendo, habían venido los discípulos de Jesús y robado el cadáver. El mismo día, el divino Jesús aparece por la mañana a María Magdalena, a las santas mujeres y a Pedro. Por la tarde se muestra a 2 discípulos en el camino de Emaús y después a sus apóstoles reunidos en el cenáculo. Durante 40 días se aparece a sus apóstoles en diversas circunstancias. Les encarga que enseñen y bauticen a todas las naciones y finalmente les da las últimas instrucciones para establecer su iglesia, de la que nombra definitivamente a Pedro, primer pastor y cabeza suprema. Ascensión. El 40º día, Jesús, seguido de 120 discípulos, se encamina al Monte de los Olivos. Allí, después de haber prometido a sus apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo, los bendice por última vez y en su presencia se remonta a los cielos. ¿Cómo conocemos la vida de nuestro Señor Jesucristo? Conocemos la vida de nuestro Señor Jesucristo particularmente por los Evangelios. Llámanse Evangelios los 4 libros donde se narra la vida, los milagros y las principales palabras de Jesucristo. Autores de los Evangelios son los apóstoles San Mateo y San Juan, y 2 discípulos, San Marcos, discípulo de San Pedro, y San Lucas, discípulo de San Pablo. Los 3 primeros evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, escribieron su evangelio del año 40 al año 70 de la era cristiana, San Juan a fines del primer siglo. La palabra evangelio significa buena nueva. En la nueva de la redención de los hombres,
nueva grandísima y felicísima sobre todas las demás. Se da este nombre ya que la doctrina de Cristo, ya a los libros en que está contenida. Cuatro hombres elegidos por Dios, 2 apóstoles y 2 discípulos, escribieron la divina historia de lo que Jesús dijo e hizo entre los hombres. Las narraciones de estos 4 testigos, aunque diversas en la forma, en la intención, en el origen, se explican y confirman las unas a las otras, de manera que no constituyen sino un solo evangelio. El Evangelio de San Mateo fue escrito hacia el año 42, 8 años después de la ascensión del Salvador. San Mateo, cuando estaba a punto de dejar la Palestina para ir a llevar a otras naciones la buena nueva, escribió en hebreo para los judíos convertidos de Jerusalén los hechos principales de la vida de Jesús. Su intento fue demostrar a los judíos incrédulos que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías anunciado por los profetas. Es el más antiguo de los 4 evangelios. El Evangelio de San Marcos fue compuesto 5 o 6 años más tarde, en Roma, y por Juan Marcos, discípulo y secretario de San Pedro. Marcos siguió a su maestro a Roma, escogió sus narraciones y en vista de ellas, escribió su Evangelio a petición de los romanos, deseosos de tener por escrito el compendio de las enseñanzas dadas por el apóstol. Este Evangelio, aprobado por San Pedro, estaba destinado particularmente a los gentiles, así como el de San Mateo lo estaba a los judíos convertidos. Es el más conciso. San Lucas compuso el tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles entre los años 53 y 60 de la era cristiana. Oriundo de Antioquía, médico, pintor y escritor distinguido, San Lucas fue convertido por San Pablo y se hizo el compañero de sus viajes a Jerusalén, a Grecia y a Roma. Sacó los elementos para su evangelio de las predicaciones de su maestro, de sus relaciones con los otros apóstoles y de las enseñanzas que recogiera de labios de la misma Virgen María. San Lucas se propuso coordinar de la mejor manera posible la narración de los hechos evangélicos, y así su libro tiene más forma de historia que los otros. Es el más completo y el más metódico de los evangelios. San Lucas escribió para los griegos, cuya lengua hablaba admirablemente. Presenta al hombre, Dios como salvador del género humano. El Evangelio de San Lucas fue compuesto a fines del siglo I. San Juan, el discípulo predilecto de Jesús, el último de los apóstoles, escribió en griego su Evangelio, a ruego de los obispos de Asia, para combatir las primeras herejías sobre la divinidad de Jesucristo. Pone todo su empeño en dar a conocer mejor al Salvador, su existencia eterna al seno de Dios, su unión substancial con el Padre, su encarnación y el misterio de la vida divina que Jesús venía a comunicar a los hombres. Los 3 primeros evangelistas narran la vida exterior del Salvador y sus enseñanzas populares. San Juan guarda silencio acerca de lo que se halla en los primeros evangelios. Ahonda más que los otros hagiógrafos en los secretos de Jesús y la sublimidad de su doctrina. Es el único que reproduce su discurso de después de la cena. La página más hermosa de nuestros libros santos, donde se respira como un aroma de divinidad y de amor divino. ¿Debemos creer todo lo que está contenido en los evangelios? Sí, porque se debe creer a un libro histórico cuando es auténtico, íntegro y veraz. Los evangelios poseen estas 3 cualidades de una manera mucho más perfecta que todos los otros libros históricos. Escritos por los apóstoles y los discípulos cuyos nombres han llegado intactos hasta nosotros y sus autores son testigos verídicos y dignos de fe. No han podido ser engañados ni engañadores. Es imposible, pues, poner en duda los hechos narrados en los evangelios, sin rechazar al mismo tiempo toda ciencia histórica.
Los evangelios pueden ser considerados de dos maneras: como libros inspirados, como libros simplemente históricos. Nosotros, los cristianos, creemos que los evangelios son libros inspirados, es decir, que los apóstoles y sus discípulos los han escrito siguiendo el impulso del Espíritu Santo, que se los dictó. Como libros inspirados, merecen fe divina, esto es, la fe absoluta que merece la palabra de Dios. Pero aquí no tenemos que tratar de la inspiración. Consideramos los santos evangelios como libros de historia según el concepto puramente histórico. Conforme a la santa crítica y al buen sentido, un libro de historia tiene autoridad plena y merece fe humana cuando es auténtico, íntegro y veraz. Un libro es auténtico cuando ha sido escrito en la época y por el autor que le asignan. Un libro es íntegro cuando ha llegado hasta nosotros sin alteración, tal como fue compuesto por su autor. Un libro es verídico cuando el autor no puede ser sospechoso de error o de mentira. Autenticidad de los evangelios. Los 4 evangelios tienen por autores a los escritores cuyos nombres llevan. Así lo demuestran. El testimonio del pueblo cristiano. Este ha considerado siempre los evangelios como auténticos, los ha leído los divinos oficios y los ha conservado con religioso respeto. El testimonio de los mismos paganos, que los atribuyen a los discípulos de Jesús. La imposibilidad de atribuirlos a otros autores, sean contemporáneos de los apóstoles, porque éstos hubieran protestado, sean posteriores a su muerte, porque los cristianos no los hubieran recibido. Los caracteres intrínsecos de los evangelios requieren que sus autores sean testigos oculares y contemporáneos a Jesucristo. La autenticidad de nuestros libros santos demanda pruebas más fuertes que las exigidas para los otros libros históricos, pruebas accesibles a todas las inteligencias. Dios ha provisto a esta necesidad. Él nos da una prueba única en el mundo y acomodada a todas las inteligencias, tal como no la posee libro alguno. Y me refiero al testimonio del pueblo judío para el Antiguo Testamento y del pueblo cristiano parte el Nuevo. Los evangelios son para los cristianos una herencia de familia cuya procedencia deben conocer mejor que nadie. El pueblo cristiano funda su origen, la razón de su existencia, de su fe, de su vida, en la predicación de los apóstoles que le hicieron conocer las obras, los milagros y las enseñanzas de Jesucristo. Ahora bien, los evangelios no son más que el resumen escrito de la predicación apostólica. Los primeros cristianos aceptaron estos libros porque conocían a sus autores y sabían que eran dignos de fe, y porque no hallaban en estos escritos sino lo que ya creían. Siempre y en todas partes los cristianos han considerado los 4 evangelios como la obra de los apóstoles y de sus discípulos. Ante ese testimonio constante y universal se desvanecen todas las objeciones de los incrédulos pasados, presentes y futuros. Los racionalistas creen hallar en lo que ellos llaman ciencia crítica armas contra nosotros. Los sabios cristianos los han seguido en este terreno. Y ved aquí los testimonios que la crítica más sabia presenta de los escritos de los primeros siglos de la Iglesia en favor de la autenticidad de los evangelios. San Justino, apologista y mártir, afirma que los evangelios eran leídos en 2 oficios del domingo y habla de esta costumbre como de un uso general que existía de mucho tiempo atrás. Este filósofo pagano abrazó el cristianismo después de haber recogido los datos más precisos acerca de todos los hechos evangélicos. Su discípulo Tasiano escribió una armonía de los 4 evangelios, es decir, una concordancia.
Los padres apostólicos contemporáneos de los evangelistas, como San Clemente Romano, discípulo de San Pedro y Papa desde el 91 al 100, San Bernabé, compañero de San Pablo, muerto el año 104, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, martirizado el año 107, etc., citan en sus cartas una gran cantidad de pasajes sacados del Evangelio, prueba evidente de que los padres contemporáneos de los apóstoles tenían a la mano los evangelios y conocían su verdadero origen. San Ireneo, el sabio obispo de Lyon, discípulo de Policarpo, amigo de San Juan del año 120 al 202, invoca contra los herejes nuestros 4 evangelios que compara los 4 puntos cardinales y a las 4 figuras de querubines. Nos hacen conocer en su célebre obra Adversus Aereses la época de su redención. Citaremos sus palabras. Mateo publicó su evangelio entre los hebreos y en su lengua, en la época en que Pedro y Pablo predicaban el evangelio en Roma y fundaban la iglesia. Más tarde, Marcos, discípulo y secretario de Pedro, nos transmite por escrito las verdades que enseñaba ese apóstol. Lucas, discípulo de Pablo, escribió en su libro el evangelio que predicaba su maestro. Finalmente, Juan, el discípulo predilecto del Señor, publicó un evangelio mientras residía en Éfeso, en Asia. Tal es la certeza de nuestros evangelios que hasta los mismos herejes la reconocen y testifican. Son de una importancia capital las palabras de Ireneo, primado de la Galias y discípulo de Policarpo, que reúnen en su persona la autoridad de la Iglesia de Oriente y de Occidente. Orígenes, que vivió del año 185 al 254, afirma que hay 4 evangelios que son los únicos recibidos sin dificultad en toda la Iglesia de Dios. Este gran doctor no se contenta con nombrar los autores, sino que los comenta y los explica. Tertuliano, años 145-230, es tan explícito como Orígenes. Con él tenemos el testimonio de la Iglesia de África. Es inútil reproducir testimonios posteriores al siglo II, son demasiado numerosos. Por consiguiente, no hay duda posible. Los 4 evangelios fueron escritos por los autores cuyos nombres llevan. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.